Entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir las infecciones? Vamos a desglosar el cuadro en la comunidad. Promover medidas higiénicas. ¿A qué me refiero con esto? Mejorar el lavado de manos en la comunidad en general. Promover medidas, como hablábamos recién, de los odontólogos. Si nosotros trabajamos en la prevención de caries, vamos a tener gente con mejor salud bucal que va a tener menor cantidad de infecciones bucales, que no solamente es la muela que le duele, sino también otras enfermedades, como por ejemplo las aftas, las lesiones precancerosas por la mala higiene bucal. El mejor abastecimiento de agua potable y de cloacas. Esto hace que la gente tenga menos riesgo de infecciones intestinales. Y el fomentar la vacunación de la población. Y ustedes me dirán que tienen que ver las vacunas con la disminución de la resistencia. Y tienen mucho que ver. Por varias razones. Primero, que cuando yo vacuno a una persona contra una vacuna, por ejemplo, hay 4 grupos de vacunas, o sea, con respecto a que podrían prevenir las infecciones por microorganismos resistentes. El grupo 1 incluye patógenos para los cuales ya disponemos vacunas. Y ya tenemos una vacuna contra la salmonela, contra el neumococo, contra la Haemophilus influenzae B, contra la tuberculosis. Esto hace que la persona tenga un mejor sistema de defensa contra esas infecciones y que no necesitamos usar tantos antibióticos. Después hay vacunas que están en fases avanzadas de estudio, que son las que están detalladas, y hay otras que están en posibilidad de desarrollo. ¿Qué pasa? Si yo no tengo una infección por una bacteria, no tengo que darle antibióticos. Pero también hay otras vacunas que previenen, porque por ejemplo, si yo le doy la vacuna de la gripe al paciente, no solamente no va a tener gripe, o sea, igualmente la vacuna de la gripe no es que previene la gripe, sino que previene las formas complicadas. Pero si yo lo vacuno al paciente contra la gripe, no va a ser una neumonía que requiera internación en un hospital, no va a ser una neumonía que requiera respirador, no va a ser un paciente que después necesite tratamiento para una posible neumonía asociada a ventilador. Entonces, la prevención de una infección, por ahí a veces virales, también disminuye el riesgo de generar resistencia. ¿Cómo disminuir el consumo de antibióticos en la comunidad? Bueno, tratar de usar antibióticos de manera empírica solamente cuando existe cierta certeza de que el proceso es bacteriano. No dar antibióticos a una bacteriuria asintomática, no dar antibióticos a un cuadro de vías aéreas superiores tipo resfrío, tipo gripe, tipo bronquitis, en un paciente que no tiene factores de riesgo para, por ejemplo, un EPOC, ¿no? Eso hace que yo indique solamente antibióticos en las situaciones que realmente lo requieran. No usar antibióticos como profilaxis de situaciones que no tienen indicación. Por ejemplo, la mayoría de los procedimientos odontológicos no requieren profilaxis antibiótica por el riesgo de endocarditis. Distinto es si requieren tratamiento, pero eso ya es tratamiento, no es profilaxis. Y la mayoría de todos los que están en la charla, seguro que cuando fueron al odontólogo les indicaron un antibiótico por las dudas. Y seguramente casi nadie tenga factor de riesgo para hacer una endocarditis si se le realiza un procedimiento como un arreglo de una carie. Utilizar antibióticos ajustados al foco, es lo que decía Diego. Si yo sospecho una infección urinaria, no necesito darle ciprofloxacina, le puedo dar un aminoglucósido o le puedo dar una cefalosporina de primera, que sabemos que en nuestra ciudad la mayoría de los aislamientos son sensibles a esto. Utilizar otras medidas para disminuir la necesidad de antibióticos. Si yo tengo un absceso, lo tengo que drenar. Si yo tengo una prótesis que tiene una infección crónica que supura, la tengo que sacar. Eso me va a disminuir la cantidad de tiempo que el paciente necesite antibióticos y la mejoría clínica, no solamente por el efecto del antibiótico, sino también por la resolución rápida del foco. Y evitar el uso de tratamientos prolongados. Un poco la filmina que mostró Diego, de otro color, digamos, que los tratamientos tienden a ser cada vez más cortos. Antes usábamos 10 días de tratamiento para una neumonía aguda de la comunidad, hoy con 5 días sabemos que es suficiente. Lo mismo para las pielonefritis,
Los abscesos cutáneos, que ni hablar que si tiene un absceso y es drenable, es el tratamiento indicado. En ese caso el tratamiento es el drenaje. Un paciente con un forúnculo se beneficia más del tratamiento de drenaje que del antibiótico que yo le suministro. Y cómo disminuir las infecciones asociadas al cuidado de la salud. La medida más importante fue y será siempre el lavado de manos. Si yo reviso a los pacientes uno tras otro sin lavarme la mano, van a terminar todos colonizados. ¿Y cómo se hace? ¿Qué otras medidas se pueden tomar para disminuir las infecciones? Y hacer vigilancia de las infecciones asociadas a cuidados de la salud. Cuando yo sé cómo estoy parada dentro del hospital, cuántas infecciones tengo, sé dónde tengo que ir a trabajar. Y vigilar los microorganismos multiresistentes. ¿Cómo se hace esto? Nosotros formamos en el hospital parte de la red HUNET que vigila resistencia antimicrobiana. Y también formamos parte del VIDA, que es el sistema de vigilancia de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Eso a nosotros nos genera una alerta. Si nosotros vemos que tenemos una bacteria que es resistente a los antibióticos que buscamos, o sea, las resistencias que nos determinan alarmas, digamos, podemos ir a trabajar el problema. Si no sabemos lo que pasa y no nos enteramos, no podemos hacer nada. La limpieza y desinfección del ambiente, o sea, el entorno del paciente, es fundamental para evitar que el paciente que vuelve o que está al lado se contamine o se colonice con gérmenes multiresistentes. Cumplir con las medidas de aislamiento de contacto siempre y cuando esté indicado. Cuando el paciente es portador de microorganismos multiresistentes o de Clostridium difficile, es imperioso mantener las medidas de aislamiento de contacto. Y protocolizar y cumplir los bundles para disminuir el riesgo de infecciones específicas. Por ejemplo, ¿qué medidas puedo tomar yo para disminuir las neumonías intrahospitalarias? Las neumonías asociadas al respirador, las infecciones asociadas a catéteres, las infecciones de sitio quirúrgico. ¿Cuáles son las medidas? Las protocolizo, las cumplo, me bajan la incidencia de infecciones intrahospitalarias. Y con esto el consumo de antibióticos y con esto la resistencia. Y el otro punto es disminuir el consumo hospitalario de antibióticos. Para esto existen los programas de uso racional de antibióticos adaptados a cada institución. Cada institución tiene que ver cuál es el mejor sistema para controlar el consumo. Como dijo Diego, en nuestros, tanto el municipal como el nuestro, los dos cuentan con 3 infectólogos y generalmente tenemos participación activa en casi todos los pases. Conocemos a casi todos los pacientes que están en el hospital con antibióticos. Y a donde salta algún antibiótico que usan, que es de espectro amplio o de uso restringido, farmacia nos avisa. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Para mejorar el programa de uso racional de antibióticos. Generar guías de las infecciones más frecuentes ajustadas a la epidemiología local. Realizar protocolos de profilaxis prequirúrgica. Auditar los tratamientos utilizados y su duración. Muchas veces pasa que nos olvidamos de que el antibiótico estaba puesto y sigue de largo. Eso hay que auditarlo, eso lo hacemos nosotros. Y el uso restringido de antibióticos de reserva. O sea, si en el hospital alguien indica ceftazidime avibactam, no se lo van a dar si no pasó por la mano de un infectólogo. Es un ejemplo. Optimizar la selección y la duración de la terapia empírica. Lo que decía Diego, el tratamiento empírico debe ser auditado para decalar según la evolución del paciente y según el aislamiento microbiológico. Y un mejoramiento de la calidad de los métodos de diagnóstico hace que el médico esté más tranquilo y lo beneficia al paciente, ya que si no necesita antibióticos, no los va a recibir y va a tener una mejor evolución. Bueno, y para ir cerrando, este es un estudio que habla de cuál es el impacto que tiene el uso de un programa de uso racional de antibióticos, de un programa de control de infecciones y de un programa enfatizado en una buena higiene de manos. Tenemos que la reducción, o sea, se evalúa en una terapia la cantidad de bacilos gram negativos multiresistentes, ¿no? Y con la implementación de un programa de uso racional de antibióticos se redujo en un 51%
el aislamiento de bacilos gram negativos multiresistentes. El 48% de los productores de beta-lactamasa de espectro extendido. Un 37% la incidencia de SAMR y un 31% la incidencia de diarrea por Clostridium difficile. Ahora, esto solamente con un programa de uso racional de antibióticos. Esto se vio enaltecido cuando se asociaba a esto un programa de control de infecciones. Y llegó a una reducción hasta el 60% de la resistencia a antibióticos cuando se usaba un programa de uso racional de antibióticos, un programa de control de infecciones, y se ponía especial énfasis en la higiene de manos del personal. Bueno, como dijo Diego, tenemos una mira que ese 70% de uso de antibióticos de la producción mundial se utilicen para la producción animal con esta nueva ley. El objetivo fundamental de la ley es tratar de controlar el uso de antibióticos en la producción, más que nada como promotor del crecimiento y como profilaxis. Y a nivel humano, el impedimento de que el paciente pueda comprar antibióticos sin orden médica. Bueno, y como para cerrar, recuerden siempre que usar el antibiótico correcto en la dosis y la vía correcta durante el tiempo correcto. A esto debe añadirse que se debe usar en el paciente correcto a fin de lograr un uso racional de antibióticos y no uno indiscriminado. Y bueno, y esperemos no llegar a esto con las mutaciones y la resistencia, ¿no? Bueno, muchas gracias.